Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas una vez más a Tendencias de Estado a la Política en otra dimensión. Recordar de inmediato nuestras redes sociales. Entra en este momento. @TV Tendencias, @TV Tendencias, nuestra cuenta de Twitter, nuestra página web www.tendenciasrd.com, una plataforma de comunicación al servicio de toda la nación, de la región de Latinoamérica y de todo el planeta. Somos Tendencias, estamos abrazando la tecnología de la mano de la gerencia, de la política y de una visión de país que va a permitir que tú puedas ser más productivo. De manera que, entendiendo la política, los políticos y sus consecuencias, logremos crecer como una sola comunidad. Estamos también en YouTube, todos nuestros programas en línea, en Grupo Tendencias RD. Allí busca los contenidos e interactúa, coméntanos y aporta todo lo necesario. Adrián Lebrón, saludarte, a pesar de que todos los días estamos juntos. Hay que recordarles que estamos en radio a las 8 de la mañana, somos un matutino, Estudio 88, de manera que cuando llegamos aquí, ya Adrián y yo nos hemos conectado algunos golpes sí, de esos directos, más Adrián. yo contento más que voy de saludarte, voy a abordar la diferencia de contigo. saludar a los tendenciados y tendenciadas que hacen este gran compromiso con nosotros en Tendencia de Estado. Y hoy le traemos una entrevista y un programa sumamente interesante y van a haber muchas primicias de primera mano con un joven talento de la República Dominicana. Adrián, antes de pasar a la entrevista central con Andrés Lugo, vocero de Luis Abinader, candidato a la presidencia de la República Dominicana por el Partido Revolucionario Moderno, y ese va a ser el plato fuerte del día de hoy, joven talento, marca de la política, de la academia, de la intelectualidad, un gran amigo, un ciudadano responsable, Andrés Lugo. Antes de entrar con Andrés, quiero analizar, Adrián, unas declaraciones del ministro Ventura Camejo, que dice en el día del viernes, en la opinión pública nacional, que harían falta 25.000 millones de pesos para hacer los ajustes salariales en toda la estructura del Estado dominicano. Para hacer el reajuste que se está demandando. El reajuste salarial, para lograr hacer una compensación. Demasiada gente gana muy poco y muy poca gente gana demasiado. Pero yo quiero preguntarle al ministro Camejo, que ha hecho una gran labor, que ha prestado muy buenos servicios en términos de toda esta reestructuración del organigrama de carrera, de la carrera administrativa en cada una de las dependencias del Estado. Señor Camejo, ¿en realidad usted sopesó bien esa declaración? El presidente sabe, al igual que usted, que aquí hay una cantidad de botellas en este siglo XXI, que Cancillería no hay forma de sanearla, que cuando usted se va a agricultura hay una cantidad de gente que solo sabe que cobra, pero no se entera de más nada, que en el Ministerio de Industria y Comercio, en Cultura, en Turismo, tenemos un ministerio como Deporte, con Jaime David Fernández Mirabal, que solo cuando se menciona usted sabe que existe. Entonces, vamos a buscar más dinero, Adrián Lebrón. No sé si hacer este comentario contigo, porque tú sueles ser lo suficientemente irresponsable, al igual que Ventura Camejo, al hablar de que para hacer una revisión de salarios aquí hay que buscar 25.000 millones de pesos, cuando estamos gastando 3 veces más en corrupción y en botellas. Sí, pero eso no lo va a resolver Ventura Camejo. Yo creo, primero, que ciertamente mi opinión sobre la declaración del monto del dinero necesario, es evidente que aquí ha operado la clásica declaración delegada. La clásica declaración delegada, ¿por qué? Es una declaración que hace el ministro de Administración Pública, que le correspondería hacer al presidente de la República o al ministro de la Presidencia o al ministro administrativo. Porque los fondos necesarios, quien lo tendría que aportar sería el gobierno central, porque él solamente administra la parte orgánica de las posiciones en la función pública a lo interno del gobierno central. Sin embargo, hay un gran dilema con el tema de los empleos y del organigrama dentro de los ministerios. El Ministerio de Administración Pública tiene la responsabilidad de ir ordenando el funcionamiento administrativo de las dependencias, pero
el ministro es un ministro con la misma categoría que los demás ministros. Y tú sabes que en la República Dominicana se da el tema de los cacicazgos y de las islas de poder. Y evidentemente, cómo tú controlas o evitas que ministros o directores generales, en muchos casos administradores generales, tengan nóminas, por ejemplo, administrativas, que deben de ir siendo limitadas, impidan que un ministro Pero tenga... eso es un trabajo de la Contraloría, Adrián Lebrón, que ha No, hecho los pero del cruces propio ministerio, y lo de que las pasa es que el sanciones. ministro tiene poco poder El problema para controlar a los demás problema ministros. es que el presidente Danilo Medina le hacen falta servidores públicos que estén a su altura. El presidente Danilo Medina tiene una gran voluntad, una determinación, una visión de nación, de país, pero, por ejemplo, ¿cuánto nos cuesta a nosotros, Adrián Lebrón, país, la nómina de relaciones exteriores? ¿Cuánto nos cuesta? Está siendo Hay sometido a un una no, revisión. ahí ya Está siendo sometido a una aprobada, revisión importante. pero fue el ministro, el canciller de la República Dominicana, quien le Se está pidió, remozando toda la nómina. al presidente de la República un plazo de 45 días para poder incluir todos aquellos funcionarios que deben ser tomados en cuenta en la carrera de servicios públicos. Ahora, tú sabes en el Ministerio de Relaciones pero tú conoces cuál es la Exteriores. posición del presidente con relación al tema de los empleos en el sector público. La posición del presidente es que en un país donde de pronto la economía tiene deficiencia para poder asimilar a toda la población económicamente activa, el Estado tiene que de alguna forma solventar eso. ¿Y cuál es tu posición? ¿Justificar las No, botellas, no, la corrupción, yo creo- las no. nominillas? No Adrián, ¿tú cobrarías un dinero en el Estado Dominicano sin prestar un servicio? No me atrevería a eso. Me atrevería sí a tratar de analizar el problema de fondo. Y el problema de fondo evidentemente es que Yo pensaba que te ibas a decir, yo no me atrevería. yo no me atrevería Al menos nunca a que no- cobrar, al menos que a no- cobrar al menos por un que- servicio que no doy. Exacto. Por un servicio que no doy. Depende del monto. Y no, de ninguna forma. Bueno, Yo- nos vamos a comerciales, señores. Qué pena que estemos a esta altura de juego todavía hablando de que hace falta buscar más dinero para normar lo que nunca se ha normado, lo que no se ha regulado. Y hay que hacer en materia de la revisión salarial de los servidores públicos lo que nunca se ha hecho en el Estado Dominicano. Comerciales al regreso. Andrés Lugo, vocero de Luis Abinader en Tendencias de Estado. Estamos de regreso, Tendencia de Estado, Andrés Lugo Rich con nosotros, compartiendo, Adrián Lebrón, todo lo que es noticia en materia del candidato presidencial Luis Abinader. Andrés, amigo y hermano, bienvenido una vez más a tu casa Tendencia de Estado. Buenos días, Francisco, Adrián, un placer estar con ustedes y los amigos y amigas televidentes que los siguen. Qué bueno, Andrés, de inmediato nos vamos a este comentario, noticia del ministro, Ventura Camejo, que dice que hacen falta 25.000 millones de pesos más en una partida presupuestaria, sería complementaria para poder nivelar los salarios. Y bueno, fuiste testigo fuera de cámara de la discusión con Adrián Lebrón, porque yo entiendo que, bueno, podemos apoyar al presidente, somos aliados de su gobierno, pero lo que está mal enfocado está mal. ¿Cuál es la visión que tienes tú con tu experiencia de Estado, Andrés, de este tema de más dinero cuando la calidad del gasto en la nómina pública no ha logrado para nada eficientizarse? Hay problemas que son profundos, que son prácticamente estructurales, que tienen una raíz que ya ha surcado la tierra de manera muy profunda, y este es uno de ellos. Evidentemente que el nivel salarial en todos los países del mundo determina en gran medida la calidad y las condiciones de vida de la gente. En la República Dominicana hemos dicho que el problema de ese tipo de situaciones un tanto estructurales está en el modelo político que desarrollamos en nuestra nación. Es decir, para tú poder ese y otros temas avanzar en ellos, ayudar a que el país no solamente tenga crecimiento económico, sino que la distribución de la riqueza sea más justa, más equitativa, haya menos desigualdad social, menos pobreza, menos miseria, hay que cambiar de modelo político. Mientras se sigan desarrollando, implementando las políticas públicas con las distorsiones y las deficiencias que tenemos producto de la debilidad institucional en la República Dominicana,
Entonces, temas como ese no podrán ser superados. Por ejemplo, aquí hay un gasto público que es de muy mala calidad. Hay una orientación del gasto. Si usted toma el presupuesto, se va a dar cuenta que el presupuesto nacional tiene una orientación que a veces no se compadece con la situación social de pobreza que hay en la República Dominicana. Y no solo eso, sino que la ejecución presupuestaria, cuando usted la analiza partida por partida, institución por institución, se va a dar cuenta que no se llega a ejecutar tal y como está presupuestado. Y eso es en franca violación de la ley. Y no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Con el tema de los salarios es evidente que se requiere que gran parte de ese presupuesto nacional vaya en beneficio de la clase productiva nacional. Sí, pero el debate, el punto de debate aquí sería cómo conseguir los recursos para mejorar la estructura salarial de los que están dentro. Por ejemplo, era la posición de Francisco, hacer recortes dentro de la administración pública de personas que de pronto están demandando un salario y no están rindiendo un servicio. Es decir, conseguir eso a través del ahorro interno de la propia nómina. Ese es un camino. Así es. Ese sería un camino. Ahí hay varios Y millones el de otro, pesos. no, y el otro camino Que debe sería ser el que el único. gobierno central a nivel del presupuesto asigne mucho más recursos para poder hacer el ajuste. para aumentar la Para poder corrupción. no, digo yo, dos caminos. Administrativa. ¿Con cuál de las dos posiciones Adrián, estarías tú de acuerdo? todavía ahí nos quedamos cortos. Todavía ahí nos quedamos cortos. Si usted sanea la nómina pública, si hace desaparecer la gran cantidad de nominillas que la gente ni se imagina que hay en las instituciones, que se desvían a través de las famosas ayudas sociales, que a veces no llegan a los El Estado tiene 650.000 Andrés, a los pero necesitados. yo quiero Entonces, comprometerte, Andrés, el para tema- que continúes ahí mismo. Luis Abinader es presidente en el año 2016. Andrés Lugo es ministro del gobierno de Luis Abinader. Estás tú en el Ministerio de Turismo y te encuentras ahora con una estructura que maneja una nómina pública de 180 millones de pesos y toda la estructura partidaria del PRM que garantiza la continuidad del poder, el apoyo del partido, el crecimiento de la organización política y la proyección para Andrés Lugo, senador, en el año 2020, pasa por mantener esos 180 millones. ¿Qué decide Andrés Lugo? No, mira, Porque no es el análisis conceptual. ¿Estarías tú dispuesto, Claro. y En lo Luis práctico, Abinader, en en lo lo práctico, Claro. a tomar las decisiones que van a afectar al propio partido? El compañero Luis Abinader ha hecho un compromiso público, primero de reorientar el gasto público, de estructurar un presupuesto nacional tendente, orientado, enfocado en poder satisfacer las principales necesidades de la clase media y de los más pobres. Eso es lo primero, ¿eh? O sea, él ha hecho un compromiso público. Por eso ustedes ven que Luis Abinader siempre habla que uno, según su consideración y de muchos de nosotros, uno de los pilares del desarrollo económico y social en la República Dominicana está en eficientizar el gasto. Por ejemplo, tú borras las nominillas, reduces la nómina pública drásticamente, como se ha comprometido a hacer el compañero Luis Abinader de llegar a la presidencia este año. ¿Qué otra cosa ustedes dijeron también? Una serie de reducciones y ustedes no podrán conseguir esos 25.000 millones de pesos. Como que tendría que ir a buscar el presupuesto, Matías. Exacto, entonces el problema está en que hay que cambiar el modelo político porque este es un modelo que lamentablemente con corrupción, con mafias en todas las instituciones, con falta de institucionalidad, El modelo con político nepotismo, o la gestión con gubernamental, porque el despotismo, modelo político incluye al PRM. Claro, claro que sí. Incluye a toda la clase política tradicional, que yo les reconozco que han hecho grandes aportes en términos de la democracia ciudadana y de la democracia electoral. Sí, claro. Sin embargo, el gran desafío, el reto de la generación presente, y dentro de esa generación se encuentra el compañero Luis Abinader, está en poder esa democracia social desarrollarla, porque nosotros hemos demostrado que en términos de libertades públicas, de Estado de Derecho, de seguridad jurídica, que es la democracia civil o ciudadana, nosotros hemos avanzado bastante y estamos en capacidad todavía de seguir consolidando ese ámbito de la democracia. Andrés, pero el otro aspecto, hay una permíteme contradicción. terminar, Francisco, Sí. el otro aspecto, la democracia electoral, con la reforma del año 94,
y los años subsiguientes demostramos que nosotros podemos avanzar en materia electoral en la República Dominicana, se avanzó. donde no hemos podido demostrarle al país y al mundo que tenemos la capacidad, que yo sé que la tenemos, es en el ámbito de la democracia social, de reducir esa brecha que hay entre la gente más pobre y los que más tienen. Y es una tendencia de todos los países del tercer mundo. Claro. Un 20% que tiene de todo y un 80% que no tiene Pero nada. hay un problema, Andrés, para pasar a otro tema, Adrián, y yo tengo que ser sincero y abierto. Andrés Lugo, Luis Abinader, es una marca que es nueva, es un candidato diferente, tiene un discurso atractivo en ciertos aspectos, pero tiene una contradicción, porque cuando tú te refieres a una clase política tradicional, Andrés, que tiene sus méritos, pero que hay que cambiar el sistema está compuesto por personas. Totalmente. Y esas personas son las que influyen con sus ideales. Claro. El contenido social del accionar político de una organización que dirige una cuota de poder en un Estado de Derecho. ¿Entiendes? Un partido político. Claro. Andrés, pero Luis Abinader tiene un partido moderno que tiene el más alto contenido de tradicionalismo de todo el sistema, porque está Andrés Lugo, brillante, no porque estás aquí, porque lo eres, te has formado. Así. Wellington Arnaud, brillante joven político también. Yayo San Lobatón, brillante liderazgo también. Una cantera de talento joven. ¿Está dirigiendo a Andrés Lugo en primera línea en el PRM? No. ¿Está dirigiendo Wellington Arnaud en primera línea en el PRM? No. ¿Está dirigiendo Yayo San Lobatón? No. ¿Está dirigiendo Bautista, Andrés Bautista, dinosaurio la Guardia del PRD, la Guardia Milagros Ortiz Bosch, está dirigiendo Chu Vázquez, gente que demostró que es igual de corrupta, igual de tradicional, porque si vamos a cuestionar actores de este gobierno y del PLD, no me plantees un cambio de Luis Abinader de discurso, porque quienes van a ser los ministros de primera línea en un gobierno de Luis Abinader son el secretario general del PRM, el presidente Yanila Vázquez, gente que ya demostró que no tiene nada nuevo. Entonces yo te digo a ti, por eso Luis Abinader no acaba de convencer a una franja importante de esta sociedad, porque él es una propuesta nueva, secuestrada por un liderazgo que le complementa y no le ha dado espacio al cambio real. Es como tú querer decir que hay que marcar la diferencia haciendo lo mismo. Mira, esa situación que tú planteas, el doctor Peña Gómez de una manera genial, la trató de descifrarla, ¿no? De hacerla digerible ante los ojos de la sociedad dominicana. Y dijo, hay que hacer una sinergia, una combinación entre los líderes emergentes que mayores condiciones presenten y los líderes tradicionales que tengan todavía mucho que dar en el buen sentido político de la palabra. Tú mencionaste gente que le ha dado mucho a la República Dominicana y yo creo que eso hay que respetarlo, eso hay que valorarlo y esa gente tiene que en gran medida seguir participando, sin caer en las desconsideraciones y tampoco sin caer en la valoración justa de quién puede ya y quién no puede ya. Son artistas, esa es la realidad. Andrés, tienen 40 años claro, en la vida claro. pública. Y nosotros, Andrés, tú nunca dirigiste en el PRD y esta gente no te va a dirigir en el PRM. Mira, por ejemplo. ¿Tú crees que es verdad que Hugo Tolentino Dit debe seguir ocupando un ministerio? Pero tú estás hablando de gente honorable. Pero muy bien, pero que ya se agotó el proceso. Claro. La vida útil se agota, Andrés. Estoy de acuerdo contigo, En lo que no estoy de acuerdo es en que tú personalices en gente que de verdad han sido grandes contribuyentes en este ¿Quién estado sería mejor que tenemos en la ministro de actualidad. Luis Abinader? Déjame Andrés, desarrollarte. Pero ¿quién permíteme sería mejor desarrollarte. ¿Quién sería mejor ministro? Pero permíteme primero ¿Chu Vázquez desarrollarte. o Yayo San Lobatón? Mira, permíteme desarrollarte la idea para que la entiendas en el contexto amplio y completo. Vamos Mira, a ver. es verdad que hay gente que ha participado bastante en la vida pública y quizás los aportes tú no los puedes aquilatar de la misma manera que otros. Sin embargo, hay gente todavía de liderazgo tradicional que es muy buena, que tiene mucho que aportar. Ahora bien, si tú te pones a ver el liderazgo emergente en la República Dominicana, no solamente en el PRM, ha podido avanzar. Cuando tú hablas de un Eduardo Sanz Lobatón llegó prácticamente a tener en sus manos
la candidatura senatorial del Distrito Nacional. Es decir, que dio un paso de avance importante. Claro. Por la coyuntura actual y por una serie de situaciones que son de las que no se ven, el compañero Eduardo Sanz se sacrificó por la unidad del partido y por el empuje de la candidatura del compañero Luis Abinader. Con una situación menos. En el caso del compañero David Collado, las encuestas le daban una valoración muy por encima de sus adversarios, algunos dirigentes tradicionales del partido. Entonces, avanzó. En el caso de nosotros, tenemos del año 2009 manejando las relaciones, Andrés, relaciones de sí. la organización, primero en el PRD, ahora en el PRM, con la sociedad dominicana organizada. Es decir que todos, de una manera u otra, ahí está la compañera Félix Raful, el compañero Ignacio Paliza, una gran cantidad, el compañero Wellington Arnaud, una gran cantidad de candidatos a diputados, candidatos a regidores, candidatos a alcaldes y alcaldesas que tenemos en la geografía nacional. Claro, yo entiendo que hay que avanzar más y yo creo que hay que ser todavía más enérgico en la ocupación de espacios que ya nos pertenecen. Ahora bien, en esta coyuntura, lo importante es que un líder de la generación nuestra, como es el compañero Luis Abinader, acceda al solio presidencial y con la fuerza que da el Poder Ejecutivo, el control del gobierno central, yo entiendo que él puede llegar, mira, tú le quieres Francisco, decir, tú le quieres decir a esta sociedad, a hacer una serie tú de le quieres transformaciones decir en a el país esta sociedad, necesita. Adrián Lebrón, por favor, ayúdame. Tú le quieres decir a esta sociedad que Milagros Ortiz Bosch es mejor candidata a la senaduría del distrito que Yayo San Lobatón. Bueno, tú le puedes yo creo que pero la compañera Milagros no es candidata. Está bien, pero Entonces, ella no la aspira, sacrifiques pero es que ella así, aspira porque todo. yo creo que- ¿Tú crees que Fello pero- Subervía es mejor no, pero- candidato pero- a alcalde? pero mira. Sería alcalde en este siglo XXI. Sí, pero mira, frente, el compañero Fello David está Collado. aspirando, sí, pero tú no puedes ser Yo en lo que esto, creo- yo lo que porque la compañera Milagros no está aspirando, al contrario, ella arbitró un proceso lo mejor que pudo, con las presiones que tú conoces que hay a lo interno de las organizaciones, ¿tú entiendes? Y las fuerzas que tratan de, si no tienen la posibilidad de ganar, de arrebatar Pero yo lo que las creo, posiciones. Andrés, es Entonces, que- el compañero Fello sí está aspirando, la y aunque esté en una situación ¿verdad?, de conflicto interno, Claro. con la ayuda de un tribunal superior El fantasma del electoral conflicto que es llega al totalmente parcializado, yo creo que esa situación se va a resolver en los próximos días. Yo lo que pienso es que en un partido llamado Moderno, todos estos candidatos que obedecen, yo creo que a la vieja escuela, que no tiene que ser ni mala ni buena, sino simplemente la vieja escuela. Yo estoy de acuerdo en muchos aspectos con ustedes Yo pienso- y luchamos a lo interno por lograr avanzar. Sin Que- embargo, pero yo tiene que estoy en este jugártela, momento, Andrés. claro, La siempre no lo hemos jugado. la- Mira, jugársela. pero es Eso importante. esa gente mira, no va a ceder. Mira, los Tú vas que no te va a dar mira espacio lo a que ti. pasa, los enemigos de la organización del compañero Luis Abinader no quieren ver el punto luminoso de que un líder emergente tiene la candidatura presidencial. Yo creo que eso es lo primero que hay que ver. Después de ahí, entonces, se hace el análisis de otras posiciones donde, evidentemente, el liderazgo Andrés, emergente no ha podido obtener las Andrés. nominaciones. Pero por lo menos ese punto luminoso Vamos a yo creo que hay que comerciales, y al reconocérselo regreso, al Andrés. Partido Venimos por Revolucionario la guerra Moderno. de las encuestas, al regreso, las valoraciones de Andrés Lugo en relación a esta guerra de encuestas que se ha desatado a principios del 2016 y cuál entiende él que es el posicionamiento real que tiene Luis Abinader en el electorado nacional. Regresamos de inmediato. Gracias por continuar con nosotros en Tendencia de Estado. Bueno, Andrés, la guerra de las encuestas que es de pronto lógica que se desate siempre previo a las elecciones venideras. La encuesta CISA, Danilo 54.8, Abinader 38.6. La encuesta LISA, una encuesta de nuevo cuño en República Dominicana, 45.73, Abinader 41.96. Esa fue la encuesta que me dio por WhatsApp. La encuesta por WhatsApp. La encuesta sin Mark Penn, Danilo 57.3, Abinader 27.7. ¿Cómo? 57. Falta más y la New Link. Andrés, La New Link. la ¿Cómo New Link, estuvo? ¿cuánto da la New Link? 36 el compañero Luis Abinader, 46 el presidente de la República. Andrés, Falta la Vita. ¿cuál es La la- Vita, ¿viste la Vita? ¿Cuál es La Vita, que fue la última. ¿Cuál es la Vita. mitad? ¿Cuáles Fue- son los números? ¿Y Fue quién es? 42, La Vista, 40, ¿y quién? 42, 48. Esa es la colombiana. ¿Cuál No, es? esa es otra. Esa fue la, creo que el periódico Hay El una Día, mexicana y el una Grupo colombiana, Grupo, pero creo que ¿cuál fue es así. la valoración de Andrés Lugo? Creo que la mexicana. ¿Cuál fue es así. el posicionamiento que entiende Andrés Lugo real, que tiene Luis Abinader en relación con el presidente Danilo Medina? Bueno, mira, lo primero,
yo no soy encuestador ni soy un investigador de estos temas, yo sencillamente estoy viendo una Pero eres tendencia. un lector de la realidad. Claro, eso sí, eso sí. Y yo estoy viendo una tendencia que fue la que un hombre experto en estos temas, muy sabio, que es el licenciado Dorín Cabrera, hace unos meses explicó a la opinión pública y lo publicó. Es una tendencia a, evidentemente, aumentar los niveles de popularidad del compañero Luis Abinader y una reducción drástica de los niveles de popularidad del presidente Medina. Pero por un decreto, que eso se va a dar por default. No. Es Va a bajar el es, presidente y va a subir Luis. No, es una tendencia. Ok. Lo que dijo el licenciado Dorín Cabrera hace 2 meses, en estos últimos 10 días se ha podido evidenciar en la media que usted le puede sacar a esas encuestas. El presidente de la República tiene una popularidad que rondaba el 80%, alguna gente hablaba de un 90%, bueno, hoy está por debajo del 50%, o muy pegado del 50% en el mejor de los casos de encuestas patrocinadas o vinculadas con una relación muy íntima con el gobierno. Y en encuestas que no conocemos realmente quiénes la han patrocinado, a excepción de la New Link, que fue el Grupo Corripio, bueno, pues entonces ahí vemos al compañero Luis Abinader entre un 36 a un 42, 43. Entonces, yo creo que esa es una tendencia que hay que seguirle dando seguimiento por parte del comando de campaña del compañero Luis Abinader. Nosotros estamos haciendo todo el trabajo, un laborantismo político y social, porque en esta oportunidad hemos logrado converger con una serie de organizaciones de la vida política y de la vida social, ¿Pero a qué donde le ustedes han puedes visto que ha habido atribuir una esta gran, tendencia, que ustedes han visto que hay una gran Andrés? armonización, y eso yo creo que ha ayudado bastante. A una campaña eficaz, es decir, una estructuración de una campaña comunicacional y un mensaje eficaz por parte de Luis Abinader, o a errores propios en la ejecución gubernamental de Danilo Medina o de él mismo como candidato ya. Sí, ciertamente. ¿Cuáles son los factores que la han tenido más La peso? República Dominicana tiene una crisis social y económica de una dimensión, en algunos aspectos, nunca antes vista. Sí. El tema de la seguridad ciudadana es el problema número 1 que la gente argumenta cada vez que se le cuestiona públicamente. Número 1. Ha cobrado importancia. Número ¿cierto? 1. Y eso es producto de una fractura social, de una de que los niveles de pobreza se han estrepitosamente, se han caído, ¿no? Entonces, yo creo que la falta de oportunidades, por ejemplo, el tema de la salud, el tema de la carestía de los productos de primera necesidad. Señores, pero el gobierno está lidiando con unos precios internacionales del barril del petróleo con unos niveles que no se veían, yo creo que desde el año 2001. Sin embargo, ¿dónde está la reducción de los precios de los productos de primera necesidad? Usted me dice, bueno, que la línea de distribución, que los productores del campo, y entonces, ¿tenemos o no tenemos gobierno? Porque se supone que en un gobierno Hay un que problema por de lo falta de menos, regulación. que por lo menos sea de centro, Sí, claro. deben tener algún control. Pero hay un de contraste, la en sociedad. estas Entonces, encuestas, Andrés para, Lugo. para acabar de Sí. decirle a Adrián, lo que yo considero, hay una situación también, por ejemplo, con el pago del servicio de la energía eléctrica impresionante. Hay un problema con un déficit en el tema habitacional en la República Pero Dominicana. está conjurando eso. Se está atacando el problema. Bueno, pero se está Por lo atacando. menos el problema habitacional y el de la se energía está también. atacando en la retórica, porque en Pero la práctica ¿cuáles son las hay una propuestas, situación bien Andrés, difícil. la propuesta de Luis Abinader, porque el problema de Luis Abinader como candidato es que es emergente, es nuevo, pero no ha logrado materializar ninguna iniciativa concreta en las problemáticas nacionales. El presidente Danilo Medina ha revolucionado el contacto del símbolo presidencial que Leonel Fernández lo tenía encumbrado en una cima inalcanzable, abstracta, y Danilo Medina lo ha humanizado. Danilo Medina le ha puesto rostro al poder del presidente, se quitó la chaqueta, se puso la camisa, se la remangó, y no fue un discurso de campaña. Visita el territorio nacional semana tras semana. No es retórica. Es un programa que internacionalmente ha sido valorado, y Luis Abinader, en vez de decir que va a continuar con el exitoso programa de la visita sorpresa, lo cuestiona y dice que ese programa no sirve. Se tira a toda una masa social encima. El presidente Danilo Medina ha desarrollado un programa exitosísimo
en términos de la asistencia social en materia sanitaria, con inclusión a través del SENASA del régimen contributivo. Luis Abinader descalifica esos esfuerzos en vez de decir que le va a dar continuidad a todo lo que el presidente ha hecho bien y va a mejorar lo que el presidente no ha hecho o no ha podido enfrentar. El presidente Danilo Medina desarrolla la línea 2 y la línea 3 del metro, y Luis Abinader lo que dice es que él no le daría continuidad al metro de Santo Domingo. El presidente Danilo Medina hace un esfuerzo enorme por trabajar en la transformación del turismo, tiene el proyecto de la barquita, está haciendo grandes inversiones en materia de las infraestructuras viales, y Luis Abinader entonces cuestiona eso también. ¿Por qué se le ha hecho tan difícil a Luis reconocer las cosas que están funcionando en el contraste de Leonel y Danilo? Porque venimos de un desastre de los gobiernos de Leonel Fernández, y el presidente Danilo Medina ha revolucionado la forma de hacer política. ¿Por qué le cuesta tanto a Luis Abinader, gerente, visionario, decir esto y esto está bien, señor presidente, lo vamos a garantizar, se va a ganar los adeptos siendo objetivo, y va a decir, todo esto lo vamos a continuar? Yo no conozco ninguna propuesta de Luis Abinader más que las críticas, y dudo que con esa estrategia él logre un 40% en las elecciones, que son las verdaderas encuestas. Okay. La verdadera encuesta es el 15 de mayo. Claro, esa es la encuesta real. Mira, Francisco, la verdad es que quien tiene que evaluar la gestión de gobierno no es Luis Abinader, es esa masa que tú dices que apoya de manera asombrosa al presidente Medina. Y esa masa es la que tu compañero Adrián acaba de evaluar en términos de preferencias electorales. Y esa masa está diciendo, si tú sacas una media de esas 4 o 5 encuestas, que el presidente Medina, de una popularidad de un 90, un 80, ha caído en una popularidad por debajo del 50%. De intención de voto no es lo mismo, Andrés. Bueno, está bien, pero sí, ahora intención de voto no es lo mismo. Lo que pasa es que la popularidad... No se había medido la intención de voto. Déjame decirte. Por favor. Lo que pasa es que en estos momentos el presidente Medina quiere traducir esa popularidad ¿en qué? En intención de voto. Es decir, él quiere que esa masa que tú dices que está encantada por sus ejecutoras de gobierno, bueno, le dé un apoyo electoral. Sin embargo, lo que dicen esas encuestas es que ese apoyo ha caído estrepitosamente. Francisco, eso no lo dice Luis Abinader. Luis Abinader lo que le está poniendo es nombre, es una nomenclatura a las razones por las cuales esa popularidad ha caído y por lo cual el país necesita un cambio político el próximo año. Por ejemplo, se hizo una evaluación crítica de esas visitas sorpresas en el sur del país. Lo hizo el equipo agropecuario del Partido Revolucionario Moderno. ¿Y tú sabes cuál fue el resultado? El resultado fue que alrededor del 90% de los compromisos, por lo menos hace 3 o 4 meses cuando se hizo, no habían sido todavía honrados. Compromisos de infraestructura física, compromisos de financiamiento en proyectos de inversión agrícola, compromisos en términos de participación en la toma de decisiones de esos grupos de campesinos, sociales, comunitarios. No fue un error, Andrés Lugo, no fue un error. Ese equipo puso en boca de Luis Abinader. Claro que no fue un error, porque en esas encuestas que tu compañero Adrián acaba de leer, de verdad, se compadece con esa satisfacción de la gente que recibió esas visitas. Y al regreso pasa, continuamos Francisco, hablando de todos los demás temas con Andrés Lugo. Sé que Adrián en el tintero hay acá. tiene bastante que consultar. Comerciales, al regreso mucho más en Tendencias de Estado. Gracias por continuar con nosotros. Nuestras redes sociales, @TV Tendencias, entra en este momento, súmate
a nuestra comunidad en YouTube. Somos Grupo Tendencias RD, todas nuestras entrevistas, y síguenos todos los días de lunes a viernes en Estudio 88, 8 de la mañana, Tendencias 2.0. Adrián Lebrón y un servidor, Francisco Tavares, junto a la conducción y producción de Fernando González, combinamos a la gerencia, el marketing, la tecnología, la economía, las finanzas con la política. Eso es Radio Diario, una nueva manera de enfocar los negocios y la política. Andrés, bueno, antes de la pausa, el debate muy caliente sobre el tema de las visitas sorpresa. Yo de manera particular pienso que no fue la mejor de las estrategias atacar, creo, una iniciativa del presidente que no busca de modo alguno sustituir a la estructura del Estado, es decir, no busca sustituir a agricultura ni a IAD, sino simplemente complementar un conjunto de políticas que a veces no son eficientes, y él se convierte en una especie de puente entre la presidencia y va desde el propio sillón presidencial hacia la gente. Evidentemente van a haber cosas que no van a funcionar tan bien, pero yo creo que con el tema de la visita sorpresa, ver el vacío medio lleno es más provechoso que verlo medio vacío. Pero quiero preguntarte, en un cambio de tema, están siendo cuestionado el PRM como que es una organización que está buscando hacer una oposición tal vez radical, una oposición radical por el hecho de abandonar el pacto eléctrico. El pacto eléctrico es uno de los temas que impone la ley 1-12, que es la ley que plantea la Estrategia Nacional de Desarrollo y que manda un pacto eléctrico, así como mandaba un pacto educativo. El pacto eléctrico es una necesidad sentida de la sociedad dominicana, que ha vivido por décadas con el lastre de la crisis del sector eléctrico. ¿Crees tú que ha sido correcto que, por un lado, el PRM se retire del pacto eléctrico en un momento tan importante como la redefinición de toda la política que va a dirigir el Estado hacia el sector eléctrico, Andrés? Lo que pasa es que la dinámica de los pactos, en este caso el pacto eléctrico, ha sido lograr una especie de consenso entre sectores políticos y sectores sociales. Entonces, el gobierno no hace bien. Empresariales. Empresariales, claro. Sí, claro, dentro de los grupos sociales están los empresariales. Entonces, el gobierno no hace bien tratando de, en un escenario, pactar el tema eléctrico, pero en la práctica el gobierno está tomando una serie de decisiones en materia energética que ustedes han visto que la sociedad, y en eso yo sé que hasta ustedes que son aliados al gobierno, quizás reconozcan que no son las más beneficiosas para el país. ¿Y el pacto no es un escenario para plantear todo eso? Claro que lo es. Lo que pasa es que es como cuando usted está negociando el fin de una guerra. ¿Qué pasa? ¿Hay una tregua en el campo de batalla o no? Claro. Cuando usted está sentado en una mesa, lo primero, por ejemplo, lo primero que solicitó el gobierno colombiano y los grupos de la tregua FARC, para una sentarnos a tregua, hablar. Un cese al fuego. un cese al Porque fuego, no podemos una tregua. negociar y seguir matándonos. Entonces, ahora en campaña, el gobierno debe de, en algunos aspectos que se están negociando, que se están hablando, que se están conversando, bueno, dar una tregua. Yo creo que lo que ha pasado con las plantas a carbón es una demostración de que a veces los intereses de la sociedad, en el gobierno del presidente Danilo Medina y en todos estos años de administración del PLD, que es una continuidad del gobierno del presidente Leonel Fernández, sin duda alguna, y ustedes han visto una serie también de acuerdos y de alianzas, sobre todo en el tema de la corrupción, que evidencian que esto es una continuidad, que es más de lo mismo. Entonces, yo creo que lo más sano es que, y yo creo que también lo planteó así Monseñor Agripino Núñez Collado, que haya una suspensión, porque 3, 4, 5, 6 meses más, por ejemplo, porque el gobierno en términos democráticos, institucionales, no ha aprobado, por ejemplo, la ley de partidos, por el nuevo sistema, régimen electoral y una ley de garantías electorales. Pero no depende solo del gobierno. Claro, porque tiene mayoría. Depende y ahora de con los aliados. De acuerdo en los propios partidos políticos, No, es que se han logrado varios acuerdos. Lo que pasa es que el gobierno, por ejemplo, para el tema de la reforma constitucional, ahí no fue necesario el acuerdo, sino que con sus aliados, ¿Hubo acuerdo el gobierno, también? bueno, con los aliados, sencillamente hay una misma línea, no hay acuerdos. Es muy entendible El acuerdo precede Pero hasta ese a las punto- decisiones. hasta ese punto esas alianzas no pero por existían. ejemplo, Es una visión. ahí empezó, ahí Exactamente. se reanudó la alianza. Las Ahí alianzas se hizo comenzaron. pública la alianza que era privada.
Las alianzas con el comenzaron Partido ahí. Revolucionario Andrés, Dominicano. para pasar a otro el tema, tema, yo por creo que el favor. tema eléctrico es un tema sumamente serio porque incide de manera directa en la calidad de vida de los dominicanos y las dominicanas. Entonces, no es un tema para llevarlo a la carrera ahora en este escenario ¿Presentará electoral. Luis Abinader una propuesta fuera del pacto eléctrico sobre el sistema eléctrico Claro, nacional? mira, en esta semana el compañero Luis Abinader, que estaba en un proceso de consultas a nivel nacional para no hacer estos programas de gobierno de oficina de aire acondicionado, va a empezar a presentar ya las propuestas en las diferentes áreas. Nosotros elaboramos los técnicos, conjuntamente con una gran cantidad de gente del sector externo que también está ayudando, una visión, un esquema del programa de gobierno. Queremos ya la invitarte semana que viene para que empieza, vayas a radio, a Tendencia 2.0, a conversar en detalle sobre esta propuesta, porque estamos ansiosos de conocer lo que piensa Luis Abinader y su equipo, y tú como vocero del candidato presidencial sobre estos temas. Andrés, al final de Tendencia de Estado, pacto con el Partido Reformista Social Cristiano, se habla de una crisis, Adrián, terrible. Muchos problemas. Se habla de que Quique engañó a Luis Abinader, que le vendió una plataforma que hoy día no tiene una gran cantidad. Alexandre Izquierdo estuvo la semana pasada en Tendencia de Estado y hablaba de cerca de 27 altos dirigentes del directorio presidencial del Partido Reformista que se quedan con el presidente Danilo No se Medina. subieron al barco. Mucha gente que presenta candidatura en el PRM que ahora no puede, gente del Partido Reformista, como el caso de San Pedro, con Jacín, que dice que se va solo. Y la candidatura de la provincia de Santo Domingo también, mucho ruido ahí. ¿En qué situación está el pacto, Andrés Lugo, con el Partido mira, Reformista? en unas horas, ¿Crisis o no? ya en unas pocas horas, yo creo que todo el país podrá ver en la gran arena del Cibao de Santiago la gran proclamación del Partido Reformista Social Cristiano al compañero Luis Abinader como su candidato presidencial. Ahí no ha habido hasta ahora, no ha habido ningún tipo de conflicto ni problema, al contrario, ha habido una gran armonía y por otro lado hay que reconocer que hay una disidencia, pero más que de dirigentes reformistas, de funcionarios del gobierno, del presidente Danilo Medina. Pero Aníbal Páez, Joaquín Ricardo, Aníbal Páez, Bello Andino, no son funcionarios del gobierno ninguno. Bueno, nos tenemos que ir. Bueno. Una conversación intensa, interesante. Qué bueno es conversar con Pero habrá Andrés mucho Lugo más Rich, todavía. vocero del candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader. Muchas gracias, Andrés. Gracias Esta a es tu ustedes, casa. Claro que Te sí. esperamos Gracias, en radio para ampliar estos ¿Cómo no? contenidos y hablar de las propuestas de Estado de Luis Abinader. Recuerden nuestras redes sociales. Somos @TV Tendencias. Síguenos en RNN, Canal 27, en YouTube, en Grupo Tendencias RD. Será hasta el próximo fin de semana. Dios les bendiga.